¿Cuál es la importancia de cuantificar el riesgo? El riesgo puede ser cuantificable, así es. Ya lo hemos visto, a través de la desviación estándar podemos cuantificar la variabilidad o la varianza que puede tener un rendimiento. Pero este riesgo también puede ser cualificable, así es. Pero ¿cómo lo cualificamos? ¿A través de un número, de un porcentaje? El día de hoy vamos a aprender específicamente cómo se cualifica un riesgo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es nuestro segundo video de riesgo y rendimiento, un tema muy interesante, muy apasionante, que es necesario conocerlo a detalle porque nos va a permitir tomar mejores decisiones tanto a los emprendedores, a los empresarios, a cualquier persona natural que quiera hacer una inversión en un negocio, en un nuevo proyecto, y obviamente también le sirve a los chicos de pregrado y posgrado que ven temas de finanzas, gerencia financiera, valuación de activos, valuación de empresas, proyecciones financieras, a los analistas o analistas de inversiones o analistas financieros, les sirve de mucho. Entonces, bueno, para terminar el caso anterior, bueno, porque ahí quedaba un tema pendiente, nosotros lo que vimos era que podemos asumir el rendimiento de cualquier activo, y este rendimiento está compuesto por dos partes, tanto por el dividendo que paga, más la ganancia de capital o el crecimiento que tiene este activo de un periodo a otro, ¿no? Esta sumatoria nos va a dar el rendimiento total. Ya vimos cómo hallamos ese rendimiento total. Vamos a repetir esa parte para que ustedes la tengan presente. Y bueno, el rendimiento total sería el dividendo sobre el precio anterior y el precio nuevo menos el precio anterior sobre el precio anterior. Para que no haya problema, le vamos a poner en ese caso un detalle. Y a ver qué pasó ahí, aceptar, ya. Entonces aquí va el paréntesis y miren, suma 25.68 y miren, 25.68. Esto viene del anterior video, ya, para que tenga esa relación. Pero ojo, acá nos está pidiendo que hallemos los rendimientos anuales. Pero ¿cómo vamos a hallar un rendimiento anual cuando tenemos información de febrero, de mayo, agosto, noviembre y diciembre? Entonces, medio complicado por ese lado, ¿no? Entonces, y nos piden un rendimiento anual. Entonces, tampoco podríamos tomar una media de estos rendimientos porque miren, en un periodo tengo 25, en otro 3, en otro 3, en otro menos 11, en otro 14 y en otro 5, ¿no? Miren, si yo hago promedio, no podría promediar algo que no esté en las mismas fechas. Estaría totalmente mala esa estimación, 4.51, o sea que el promedio sea de 4.51 en distintas fechas, complicado, no puede ser así. Y yo les voy a enseñar ahora una forma en la cual también especifica en el libro que estamos utilizando. Bueno, como saben, nosotros utilizamos este libro. ¿Dónde está? Este libro, que es el libro de Finanzas Corporativas de Jonathan Berg y Peter de Marzo, un libro buenísimo, interesante. Aquí está, estamos viendo el capítulo 10 en ese caso. Vamos a mostrar dónde estamos exactamente. Me parece que estamos acá. No, aquí estamos, perfecto. Entonces, vamos al Excel, perfecto. Si yo tomo esa decisión de con esta información, esos porcentajes, hacer un promedio, me daría un promedio de 4.51, lo cual no es cierto, estaría totalmente errado con esa información. El rendimiento anual es de 25.08, pero ¿cómo hallamos ese rendimiento anual? Ese rendimiento anual lo vamos a hacer a través de ¿cómo podríamos decirle? De una multiplicación de estos rendimientos, y lo vamos a restar, y le vamos a restar 1.
Entonces, ya aquí tengo la multiplicación de todos estos números. Miren, por ejemplo, acá está. La multiplicación uno más, acá también uno más. Perfecto. Y acá hago la multiplicación de cada uno de estos números. Me da 125.08. Le resto 1 menos 125, me da 25.08. Comparo con nuestro libro. Aquí está, 25.09. Entonces, ojo, al momento de medir rendimientos tienen que estar en las mismas fechas. Cuando esté en las mismas fechas, recién ahí podría tomar un promedio de toda la información. Si no tengo las mismas fechas, sería ilógico que haga esta operación porque me da otro resultado como les estoy mostrando. Perfecto. Ahora, a ver, pasamos al libro, ¿ya? Nos da una tabla 2 en la cual también ya la tenemos en el Excel. La tabla 2 con los rendimientos de Standard & Poor's, de GM, la empresa, y de los bonos del Tesoro a 3 meses. Nos dan rendimientos, pero miren, acá ya son rendimientos anuales. Están mucho más uniformes información, ¿no? Entonces, ya sea cuánto asciende el rendimiento esperado, acá tranquilamente utilizo promedio, miren, promedio de toda esa información. Perfecto. Entonces, hago lo mismo, busco la varianza, la desviación estándar, que es la raíz, y ya sé exactamente cuánto es la desviación estándar para Standard & Poor's 500, para GM y para las letras del Tesoro. Pero ¿qué sucede? Y miren, esto es bien interesante, ¿eh? Nos dice que para Standard & Poor's el riesgo, en ese caso, el riesgo es muy amplio, de 20.6, o sea, 20.6 a la derecha y 20.6 a la izquierda. En cambio, obviamente, para los del Tesoro, que tiene poco rendimiento, no hay mucho riesgo. Simplemente 1.9 a la derecha y 1.9 a la izquierda. Es lógico, pero 20.6 a la derecha estaríamos hablando de ¿cuánto? A ver, 11.4 más 20, 31%, casi 32%. Entonces, eso es difícil, o sea, que el Standard & Poor's te pueda pagar 31.96 y todavía cuando está diversificado es complicado, o sea, no tiene lógica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es buscar la lógica de estos números. Esto no te lo va a dar la inteligencia artificial, nada de eso. O sea, sí, la inteligencia artificial te puede ayudar a encontrar esta data, pero tú tienes que ser el experto, tú tienes que ser la persona que va a traducir estos números. Entonces, ¿qué sucede ahí? Acá surge un tema o un concepto que es el error estándar de la estimación del rendimiento esperado. Como ya sabemos que el Standard & Poor's trae 500 empresas que son totalmente independientes, cada una de ellas, entonces podemos aplicar el error estándar, ¿no? ¿Y cómo aplicamos el error estándar? Simplemente lo que hacemos es la raíz, en ese caso, miren, acá vamos a ir. La desviación estándar sobre la raíz de cuántos ítems estamos tomando a consideración. Y estamos tomando a consideración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Raíz 9, perfecto, 6.86. Ahí va disminuyendo lo que es la desviación estándar o el riesgo, ¿no? O sea, ya no nos dice que va a ser más 20.6, sino nos está diciendo que solo sería 6.86. ¿Por qué? Porque esas acciones están diversificadas. Muy importante saber esto, ¿no? Entonces, y si nos piden ya al 95%, o sea, ya sería por 2, este 6.86 lo voy a multiplicar por 2. 6.82 por 2, le pongo porcentaje,
13.72. Con esta información recién del 13.72, que es mucho menor a 20.6, que sería la desviación estándar en la forma que hemos visto para cualquier tipo de activos, pero como estos ya son totalmente independientes, ya disminuye, ¿no? Y obviamente, miren, por ejemplo, ¿cuánto saldría el riesgo, el rendimiento más 13.62, 25, nada, 25.10, vamos a achicar esto, 25.10, lo propio hacemos, control C, control V, a ver acá, pero en ese caso acá aquí vamos a restar, ¿no? Ya no es más, aquí es menos 2.34. Vamos a ver el libro o el material y nos habla también de la varianza, la volatilidad que ya le hemos hallado. Nos habla 20.6, acá está 20.6. Nos habla en ese caso del error estándar del estimador del rendimiento que hemos utilizado. Y aquí en el caso utiliza esa información, ¿no? A ver dónde está. El error estándar. Este es de otro casito. Aquí está, ¿no? Entonces, menos 2.4 a 25.2. Ahí está, el ejemplo 10.4. Menos 2.4, 2.34, 25.10, 25.2. Perfecto. Ahora, entonces, con eso ya sabemos específicamente la cualificación que puede tener un riesgo, ¿no? Un riesgo puede ser diversificable, que solo afecta a una empresa, o sistémico, que afecta a todo un entorno, a todo un sistema, o a todo un país, o a toda una industria, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el COVID, fue un riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque atacó a todo el mundo, a todas las industrias, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando tu empresa tiene problemas con sus trabajadores, ese es un riesgo diversificable, porque solo te afecta a ti. Cuando tu empresa está utilizando una tecnología que tal vez ya está obsoleta y no está a la par con la que utiliza la competencia, ese es un riesgo totalmente diversificable, porque solo es propio de tu empresa, ¿no? Entonces, y esa es la forma de evaluar la volatilidad o el riesgo de estas empresas. Para pasar a otro tema, ¿dónde está? Acá tenía un casito interesante también. Bueno, los rendimientos de las acciones individuales, es lo que vimos en el Standard & Poor's 500. Y acá hay un tema, ¿no? Riesgo común versus el riesgo independiente, ¿no? El riesgo común ataca a todos. Riesgo independiente ataca a una sola empresa, ¿no? Y aquí hace riesgo independiente y el riesgo común, ¿no? Aquí habla. Los que quieran tener este material, nada, nos avisan y obviamente lo utilizamos. Y acá está la fórmula, ¿no? Para hallar la varianza y la desviación estándar. Bueno, lo que hicimos también acá era el número de observaciones o el número de datos, 0.3, entonces casi no hay riesgo con la aseguradora de robos. Acá en este libro utiliza un ejemplo de una empresa de seguros que tiene dos tipos de seguro, uno contra terremotos y otro contra robos, y es específicamente lo que nos dice, ¿no? El seguro o el riesgo que existe en robos es diversificable, porque puede pasar aquí, en otro distrito, en otra ciudad, todo ello, o sea, no tiene una relación.
Pero ¿qué sucede cuando existe un terremoto? Cuando existe un terremoto va a agarrar a toda una ciudad o tal vez a un país, entonces ya el riesgo es mucho más fuerte, ¿no? Pero obviamente el tema de la ocurrencia de esto es menor, ¿no? Bueno, también acá vemos un casito de la rueda de la ruleta de los casinos, pero bueno, para terminar quería ver este caso. ¿Cuál es la volatilidad del rendimiento promedio de 10 empresas tipo S? Los tipo S son las que no tienen, son sistémicas, y las de tipo I que son no sistémicas, ¿no? Entonces, nos da algunos datos. Por ejemplo, vamos al Excel, acá está, 10.6. Los rendimientos y las probabilidades. Vamos a ver primero tipo S, ¿no? Tipo S nos dice, miren acá, tipo S, 40 y menos 20. O sea, 50-50 que puede pasar, 40 de rentabilidad o menos 20 de rentabilidad. Con esa información pasamos a buscar el rendimiento esperado, que sería de 10, la desviación estándar, que sería de 30. Y vamos a comprobar esta información. Cuando nos dice específicamente que son riesgos, en ese caso sistemáticos, que atacan a todo el sistema, es muy fácil. Y miren, por ejemplo, nos dice, tengo un rendimiento esperado de 10, pero puede tener una desviación hacia arriba y hacia abajo de 30. Entonces, 10 más 30, 40. Ahí están los 40, ¿no? Puede pasar eso. Ahora, 10 menos 30, menos 20. Y es el dato que nos ha dado, ¿no? Miren, qué interesante, qué bonito. Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a hablar de una empresa o de las empresas I o que son diversificables? Cuando hablamos de una empresa que ya es diversificable, igual vamos a hallar en ese caso el rendimiento esperado, su varianza y la volatilidad de 30%, ¿no? O sea, lo normal que podríamos hacer sería 5 más 30, o si no, 5 menos 30, 25. O sea, imagínense esa variación, ese riesgo desde 35 hasta menos 25. O sea, no le estoy dando certeza de lo que va a pasar, ¿no? Pero ahí sí, obviamente, como son diversificables, lo que yo puedo hacer simplemente sería, a ver, ¿dónde está esto? Claro, como son diversificables, o sea, este riesgo es diversificable, lo que voy a hacer va a ser aplicar la fórmula del error estándar, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el error estándar? El error estándar me dice en ese caso que, bueno, o sea, tengo estos 30, pero como son 10 empresas, entonces agarro igual 30 sobre raíz de 10, cierro, y me da 9.49 o 9.50, ¿no? Y ahora, si me dicen que es al 95%, podría multiplicarlo por 2, o si no, simplemente, si me dicen que es al 74%, por 1. Entonces, acá ya varía, ¿no? O sea, mi riesgo podría ser de 5 más 9, 14, o si no, de 5 menos 9, 4,49. Ese sería la nueva información. Bueno, espero que de verdad este material les sirva de mucho para entender más que todo el tema del riesgo, que el riesgo puede ser cuantificable y también puede ser cualificable. Cuantificable, que nos puede dar un número, un porcentaje. Cualificable, que puede ser un riesgo sistémico que ataca a todo el sistema, o un riesgo específico que solo ataca a una empresa en especial. Vamos a hacer un tercer video con lo que viene. De verdad es un material un poco más interesante. Esto ha sido un poco más denso porque, bueno, hablan de temas
que a veces cualificable se complica un poco, ¿no? Pero miren, ya vamos a entrar al beta, que es un tema muy bonito, muy interesante, les va a agradar esto. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir este material que les va a servir de mucho. Muchas gracias, nos vemos, cuídense.